En la noche del 14 de agosto de 2021, algo pasó en una casa, en las afueras de Luján. En 5 personas lo presenciaron. Todos intentaron contarlo. En ninguno pudo. Los archivos desaparecen, las grabaciones se corrompen, los testimonios escritos se borran, como si la historia misma se resistiera a ser contada. Natalia fue la primera en intentar documentar lo que había pasado. Era periodista en 38 años, acostumbrada a investigar, a documentar, a contar historias. Pero esta historia era diferente. Había estado en la casa esa noche, junto con otras 4 personas, a Martina, Laura, a Federico y Daniela. Los 5 habían ido a la casa por razones diferentes. Natalia estaba investigando reportes de actividad paranormal. Martín era el dueño de la casa. Laura era su hermana. Federico era un investigador independiente. Daniela era escéptica en fotógrafa. Quería desmentir los rumores. Lo que pasó esa noche cambió a los 5, pero cuando intentaron contarlo, descubrieron algo imposible. La historia no quería ser contada. Natalia fue a su casa después de esa noche. Encendió su computadora. Abrió un documento nuevo. Tituló el archivo Lo que pasamos en Luján, N-14 de agosto. Empezó a escribir. Describió la casa, vieja, 2 pisos, abandonada hace años. Describió cómo llegaron, cómo entraron, cómo empezaron a explorar. Escribió durante 1 hora, llenó 3 páginas. Detalles, descripciones, todo lo que recordaba. Guardó el documento, lo cerró, fue a preparar café. Cuando volvió, abrió el documento otra vez. Estaba en blanco, completamente en blanco. El título seguía ahí. Lo que pasamos en Luján, N-14 de agosto, pero el contenido había desaparecido. Natalia revisó el historial de versiones. No había versiones anteriores. Como si nunca hubiera escrito nada. Pero ella recordaba cada palabra, cada frase. Intentó otra vez. Escribió durante 2 horas en 5 páginas. Guardó cada párrafo por separado. Cerró el documento. Esperó 5 minutos. Abrió el documento en blanco. Todo borrado. Natalia intentó con otro programa. Con Google Docs. Con un editor de texto plano. Con un cuaderno físico. Escribió a mano. Dejó el cuaderno sobre la mesa. Fue al baño. Cuando volvió, las páginas que había escrito estaban en blanco. La tinta había desaparecido, como si nunca hubiera escrito nada. Pero las otras páginas del cuaderno, con notas de otros proyectos, seguían intactas. Solo las páginas sobre esa noche se habían borrado. Natalia llamó a Martín. ¿Vos intentaste escribir sobre lo que pasó? Sí, 3 veces. Todo se borra. ¿Cómo se borra? No lo sé. Escribo en guardo. Y después desaparecen. Intenté grabarlo. Con mi teléfono hablé durante media hora. Cuando reproduje la grabación, solo había estática. Natalia llamó a los otros 3. Laura, Federico, Daniela. Todos habían intentado documentar lo que había pasado. Todos habían fallado. Los archivos desaparecían. Las grabaciones se corrompían. Las fotos se borraban, como si algo estuviera impidiendo activamente que la historia fuera contada. Los 5 decidieron encontrarse. Para intentar entender qué estaba pasando, se juntaron en un café. Cada uno llevó sus intentos fallidos. Natalia tenía una laptop con 10 documentos vacíos. Martín tenía un teléfono con grabaciones corruptas. Laura tenía fotos que se habían vuelto completamente blancas. Federico tenía un cuaderno donde la tinta se había borrado. Daniela tenía una cámara profesional que ya no encendía. Desde esa noche, esto no es normal, dijo Federico. No hay explicación técnica para que todas estas cosas fallen de la misma forma. ¿Y si es parte de lo que pasó esa noche?, sugirió Laura. Si lo que vimos no quiere ser documentado, las cosas no quieren o no quieren, dijo Daniela. Son cosas, no tienen voluntad. Entonces, ¿cómo explicas esto? Nadie tenía respuesta. Decidieron intentar algo diferente. Contar la historia verbalmente. Sin grabar, sin escribir. Solo contarla. Entre ellos, Natalia
empezó. Entramos a la casa alrededor de las 9 de la noche. Hacía frío. La puerta principal estaba abierta. Se detuvo. De repente, no podía recordar qué seguía. ¿Y después? Preguntó Martín. No me acuerdo. ¿Cómo que no te acordás? Pasó hace 3 días. Lo sé, pero no puedo recordar. Es como si a Natalia se tocó la cabeza. Como si la memoria se hubiera ido. Martín intentó. Yo me acuerdo dónde entramos. Subimos las escaleras. Y después también se detuvo. Yo tampoco puedo recordar. Uno por uno, cada miembro del grupo intentó contar la historia. Y uno por uno, descubrieron que no podían. Recordaban fragmentos en pedazos, pero no la secuencia completa. No los detalles importantes. Y lo más extraño, cada uno recordaba fragmentos diferentes, como si la memoria estuviera fragmentada entre los 5, y ninguno tuviera el cuadro completo. ¿Y si intentamos contarla juntos? Sugirió Laura. En cada uno dice lo que recuerda. Y armamos la historia entre todos. Intentaron durante 2 horas. Natalia recordaba la entrada. Martín recordaba el primer piso. Laura recordaba el segundo piso. Federico recordaba algo en el sótano. Daniela recordaba el final. Pero cuando intentaron unir los fragmentos, no encajaban. No había coherencia. No había secuencia lógica. Era como si cada uno hubiera vivido una versión diferente. O como si la historia misma se resistiera a ser armada. Federico sugirió algo radical. ¿Y si volvemos a la casa? Tal vez estar ahí nos ayuda a recordar a los otros. Dudaron. Nadie quería volver, pero tampoco podían vivir sin saber, sin poder contar, sin poder procesar. Decidieron volver. 2 días después, el 19 de agosto al atardecer, los 5 se encontraron frente a la casa. Seguía igual vieja, abandonada, silenciosa. Entraron juntos y empezaron a caminar por los mismos lugares, intentando reconstruir, intentando recordar. En la sala principal, Natalia sintió algo, un flash de memoria. Acá pasó algo, vimos algo. ¿Qué vimos?, preguntó Martín. No lo sé, pero fue importante. Subieron al segundo piso. Laura se detuvo frente a una puerta cerrada. Esta puerta acá está la clave. Lo que vimos estaba detrás de esta puerta. ¿Qué había? No puedo recordar. Federico bajó al sótano. Los otros lo siguieron. El sótano estaba oscuro, húmedo, y en el centro había algo. Una marca en el piso. Como un círculo con símbolos. ¿Esto estaba acá la otra vez?, preguntó Daniela. Nadie recordaba. Pero había algo familiar, como si lo hubieran visto antes. Natalia sacó su teléfono. Intentó tomar una foto. El teléfono se apagó. Martín intentó con el suyo. Lo mismo, todos los teléfonos se apagaron. Simultáneamente. Salimos de acá, dijo Daniela. Ahora, salieron rápido. Cuando estuvieron afuera, los teléfonos volvieron a encender solos, sin que nadie los tocara. Natalia revisó su teléfono. Había una foto nueva, una foto que ella no había tomado. La foto mostraba el sótano, el círculo con símbolos, y parado en el centro del círculo había alguien, una figura, borrosa, pero claramente humana. ¿Quién tomó esto?, preguntó Natalia. Nadie respondió, porque nadie lo había hecho. Los otros revisaron sus teléfonos. Todos tenían la misma foto. Exactamente la misma. Como si alguien más la hubiera puesto ahí. Y debajo de la foto había un mensaje. En todos los teléfonos, el mismo mensaje. No cuenten esta historia, o lo que pasó esa noche volverá a pasar. Pero esta vez no podrán irse. Los 5 se miraron. Nadie habló durante un minuto largo. Finalmente, Martín rompió el silencio. ¿Quién escribió eso? Nadie, dijo Federico. Nadie de nosotros. Entonces, ¿quién? No había respuesta. Daniela intentó borrar la foto de su teléfono. No se borraba. Intentó borrar el mensaje. Tampoco. Era como si estuvieran permanentemente guardados, bloqueados. Los 5 decidieron irse, a separarse.
procesar, pensar. Pero antes de separarse, Natalia dijo algo. ¿Y si es una advertencia real? ¿Y si lo que sea que pasó esa noche realmente no quiere ser contado? ¿Y si insistimos? ¿Qué pasa? No lo sé, dijo Laura Ann. Pero tengo miedo de averiguarlo. Durante los días siguientes, cada uno intentó seguir con su vida, pero no podían. La historia no contada los perseguía. Despertaban en medio de la noche, con fragmentos de memoria, con imágenes, con sensaciones, pero nunca el cuadro completo. Natalia empezó a llevar un diario, pero en lugar de escribir sobre esa noche, escribía sobre lo que pasaba después, las cosas extrañas que empezaron a ocurrir. Su computadora se encendía sola por las noches y mostraba documentos vacíos, titulados con variaciones de la historia que no debes contar. En su teléfono recibía llamadas de números desconocidos. Cuando contestaba, solo había silencio, pero un silencio pesado, intencional, como si alguien estuviera escuchando, esperando. Los otros reportaron experiencias similares. Martín encontraba papeles en su casa, con su letra, pero no recordaba haberlos escrito. Los papeles contenían fragmentos, pedazos de la historia, pero inconexos, sin sentido. Laura empezó a tener sueños, todas las noches. El mismo sueño. Estaba en la casa, en el segundo piso, frente a la puerta cerrada, y la puerta se abría, y ella veía algo, pero siempre se despertaba antes de poder identificar qué era. Federico notó algo en sus fotos. Tenía miles de fotos en su archivo, de años de trabajo, y algunas empezaron a cambiar. No todas, solo algunas. Las que había tomado en lugares similares a la casa, viejas abandonadas. En esas fotos empezó a aparecer algo. Una figura, borrosa, al fondo, que no había estado ahí antes. Daniela, la escéptica, fue quien más resistió. Insistió en que había explicaciones racionales, pero después de 2 semanas, incluso ella tuvo que admitir que algo estaba mal. Su cámara profesional, la que se había roto esa noche, empezó a funcionar otra vez sola, y cuando revisó las fotos que había tomado antes de que se rompiera, descubrió algo. Había fotos nuevas, fotos que ella no había tomado, fotos del interior de la casa, del sótano, del círculo, y en cada foto, la figura borrosa estaba más clara, más definida, como si estuviera acercándose. La mayoría deja de escuchar antes de este punto, pero si estás en crónicas inexplicables, sabes que algunas historias tienen voluntad propia, y algunas no quieren ser contadas. Los 5 decidieron encontrarse otra vez. Esta vez, en la casa de Natalia, más seguro, más controlado. Pusieron todas las evidencias sobre la mesa, los documentos vacíos, las grabaciones corruptas, las fotos que cambiaban, los mensajes, los sueños, todo. Hay un patrón, dijo Federico. Cada vez que intentamos contar la historia, algo pasa. Pero no solo desaparece, algo responde, algo empuja de vuelta. ¿Cómo qué?, preguntó Laura. No lo sé, pero sea lo que sea, está activamente impidiendo que esto sea documentado, y cuanto más insistimos, más agresivo se vuelve. ¿Y si dejamos de intentar?, sugirió Daniela. ¿Y si simplemente olvidamos? ¿Podemos?, preguntó Martín. Yo no puedo. Los fragmentos siguen viniendo, cada noche, cada día. No puedo apagar mi mente. Natalia tuvo una idea. ¿Y si el problema es como estamos intentando contarla? ¿Y si la historia solo puede ser contada de una forma específica? ¿Qué forma? No lo sé. Pero pensá, cada vez que intentamos escribirla linealmente, desaparece. Cada vez que intentamos grabarla directamente, se corrompe. ¿Y si necesitamos, no sé, contarla indirectamente? ¿Como una metáfora?, preguntó Laura. ¿Como ficción, tal vez? O tal vez a través de fragmentos, sin intentar unirlos. Solo dejar que existan, por separado. Decidieron intentarlo. Cada uno escribiría su fragmento, su pedazo, sin intentar conectarlo con los demás, sin intentar formar una narrativa completa, solo su experiencia individual. Natalia escribió sobre la sensación de entrar a la casa, el frío, la tensión. Guardó el documento
no desapareció. Martín escribió sobre los sonidos que había escuchado. Crujidos en susurros. Guardón persistió. A Laura escribió sobre la puerta cerrada. La necesidad de abrirla. El miedo guardó. Permaneció. Federico escribió sobre el sótano. La oscuridad. La marca en el piso. Guardón se mantuvo. Daniel escribió sobre la figura. A lo que vio. Lo que sintió. Guardó. No desapareció. Por primera vez, pudieron documentar algo, no la historia completa, pero fragmentos en pedazos, como si la historia solo pudiera existir de esa forma, fragmentada, incompleta. Los 5 compartieron lo que habían escrito. Cada fragmento por separado era coherente, pero cuando intentaron leerlos en secuencia, seguía sin tener sentido, seguía sin formar una narrativa lineal. Tal vez ese es el punto, dijo Natalia. Tal vez esta historia no puede ser contada de forma lineal. Tal vez solo puede existir como fragmentos, como impresiones, o como ecos. ¿Pero por qué?, preguntó Laura. ¿Por qué una historia se resistiría a ser contada? Porque tal vez no es solo una historia, dijo Federico. Tal vez lo que pasó esa noche, lo que vimos, no puede ser reducido a una narrativa, porque es algo que existe fuera de la narrativa. Fuera del lenguaje, decidieron hacer una última cosa. Intentar, una vez más, contar la historia completa. Pero esta vez, juntos, en voz alta, sin grabar. Sin escribir, en solo contarla. Al aire y dejar que desapareciera. Comenzaron. Natalia empezó con la entrada. Martín continuó con el primer piso. Laura agregó el segundo piso. Federico describió el sótano. Daniela cerró con el final. Y por primera vez, pudieron contar la historia completa. De principio a fin. Interrupciones. Sin olvidos. Sin fragmentos faltantes. La contaron durante 30 minutos. Y cuando terminaron, se quedaron en silencio. Procesando, finalmente. Recordando. Pero entonces, algo pasó. Las luces de la casa de Natalia parpadearon. Una vez, dos veces, y se apagaron, completamente. Los 5 se quedaron en la oscuridad y escucharon algo en pasos, subiendo las escaleras, hacia donde estaban, pasos que sonaban exactamente como los que habían escuchado esa noche, en la casa de Luján, y una voz susurrando, las mismas palabras que habían leído en sus teléfonos. No cuenten esta historia, o lo que pasó esa noche volverá a pasar. Las luces volvieron, tan súbitamente como se habían apagado. Los pasos se detuvieron. El susurro desapareció. Los 5 se miraron, pálidos, asustados. ¿Todos escucharon eso?, preguntó Martín. Todos asintieron. Tenemos que irnos, dijo Daniela. Ahora salieron de la casa de Natalia. Rápido se quedaron en la calle, bajo las luces, donde se sentían más seguros. ¿Qué fue eso?, preguntó Laura. Una advertencia, dijo Federico. ¿O una consecuencia? ¿Consecuencia de qué? De contar la historia completa en voz alta. Tal vez eso fue lo que lo activó, lo que lo trajo de vuelta. Natalia negó con la cabeza. No, esto empezó antes, desde la primera vez que intentamos documentar. Algo no quiere que esta historia exista, en ninguna forma. ¿Pero por qué?, preguntó Martín. ¿Qué hay en esta historia que sea tan importante, tan peligroso? Nadie tenía respuesta. Los 5 decidieron hacer algo drástico. Decidieron dejar de intentar, completamente. No más documentación, no más intentos de recordar, no más conversaciones sobre esa noche. Iban a dejarlo ir, iban a olvidar. Intencionalmente se separaron. Cada uno volvió a su vida. Natalia borró todos los fragmentos que había escrito. Martín eliminó las grabaciones corruptas. Laura quemó el cuaderno con la tinta borrada. Federico destruyó las fotos que habían cambiado. Daniela tiró su cámara. Iban a enterrar la historia, literalmente. Durante las semanas siguientes, los 5 intentaron seguir adelante. Y lentamente, empezó a funcionar. Los fragmentos de memoria se volvieron más vagos, más borrosos. Las cosas extrañas
dejaron de pasar. Las luces no parpadeaban, los teléfonos no sonaban, las fotos no cambiaban. Era como si, al dejar de contar la historia, hubieran roto el vínculo, hubieran liberado lo que fuera que los estaba persiguiendo. 3 meses después, Natalia se cruzó con Martín, por casualidad, en un supermercado. Se miraron, se reconocieron, pero había algo diferente. ¿Te acordás?, preguntó. Natalia. Martín dudó. ¿De qué? ¿De lo que pasó en agosto? Martín frunció el ceño. ¿En agosto qué? Natalia sintió un escalofrío. La casa, en Luján, ¿te acordás? Yo, no me acuerdo de ninguna casa. Natalia lo intentó con los otros, Laura, Federico, Daniela. Ninguno recordaba, como si esos recuerdos hubieran sido completamente borrados. Como si esa noche nunca hubiera pasado. Solo Natalia recordaba, y cuanto más tiempo pasaba, más dudaba de su propia memoria. ¿Realmente había pasado? ¿O lo había imaginado? ¿O había sido un sueño colectivo que todos olvidaron excepto ella? Pocos llegan hasta acá. Los que siguen crónicas inexplicables saben que algunas historias no quieren ser contadas, y que cuando insistes, algo insiste de vuelta. Natalia decidió hacer una última cosa. Escribió todo lo que recordaba, pero no como historia, no como relato, como advertencia, como documento, para que alguien supiera, para que quedara registro. Escribió durante 2 días, 20 páginas, en todo, en cada detalle, en cada fragmento, cada cosa extraña que había pasado después. Guardó el documento, lo imprimió, lo guardó en un sobre, lo selló y lo envió a una dirección, a alguien que tal vez entendería, a alguien que recopilaba este tipo de historias. 2 semanas después, recibió una respuesta. Una carta escrita a mano. Recibí tu documento, lo leí y entiendo por qué querías que alguien lo supiera. Pero tengo que decirte algo, no soy la primera persona a quien enviaste esto. Recibí el mismo documento hace 6 meses, y hace 1 año, y hace 2 años, cada vez con diferentes fechas. Pero siempre el mismo contenido. Siempre la misma advertencia. Creo que estás atrapada en un loop, intentando contar esta historia. Y cada vez que lo haces, algo borra tu memoria. Y empezás de nuevo. No sé cómo romper el ciclo, pero si estás leyendo esto, significa que todavía estás en él. Lo siento. Natalia leyó la carta 3 veces. No entendía, no recordaba haber enviado el documento antes. No recordaba haber escrito antes, pero la carta era real. La letra era real. Y la firma, al final, era real. Su propia firma. Había enviado esa carta a sí misma, desde el futuro, o desde otro ciclo, o desde otra iteración. Natalia dejó la carta sobre la mesa. Se sentó, intentó procesar. Si esto era un loop, ¿cuántas veces lo había vivido? ¿Cuántas veces había intentado contar la historia? ¿Cuántas veces la habían borrado? Y si era un loop, ¿cómo salir? Decidió no intentar más. Decidió aceptar que había historias que no podían ser contadas, que había eventos que resistían la documentación, que había experiencias que existían fuera del lenguaje. Guardó la carta, guardó el documento, y decidió vivir sin intentar contar, sin intentar recordar. Solo vivir. Pasaron meses. 1 año, Natalia siguió adelante en trabajo, salió con amigos, vivió normalmente, pero a veces, en medio de la noche, se despertaba con un fragmento, en un pedazo de memoria, una imagen de una casa vieja, abandonada, y sabía que había estado ahí. Sabía que algo había pasado, pero no sabía qué. Y cada vez que intentaba recordar, la memoria se escurría, como agua, como humo. Y entonces, una noche, 2 años después, Natalia tuvo un sueño. Estaba en la casa, en Luján, con otras 4 personas. Martín y Laura,
Federico y Daniela, y estaban en el sótano, frente al círculo con símbolos, y la figura borrosa estaba Ian en el centro. Y la figura habló y dijo: en esta historia solo puede existir aquí. En este momento entre nosotros no puede salir, no puede ser compartida. Porque si sale, yo salgo con ella y no quiero salir. Así que cada vez que intentes contarla, te traeré de vuelta, una y otra vez, hasta que entiendas, hasta que dejes de intentar. Natalia se despertó, sudando, temblando. Finalmente, entendiendo, la historia no quería ser contada, porque no era solo una historia, era una prisión. Y contar la historia era abrir la puerta de la prisión. Y lo que estaba dentro no quería ser liberado, o tal vez sí quería, y por eso impedía que la historia fuera contada. Porque mientras la historia permaneciera sin contar, seguiría existiendo, seguiría teniendo poder, y todos los que la conocían seguirían atrapados en su órbita. Natalia nunca volvió a intentar contar la historia, y con el tiempo dejó de recordarla completamente, como los otros 4, como si nunca hubiera pasado. Pero a veces, muy a veces, cuando pasa por una casa abandonada, o cuando ve un círculo dibujado en el suelo, o cuando escucha pasos en medio de la noche, siente algo, una inquietud, un eco, como si una parte de ella supiera que hay una historia importante, una historia que cambió su vida, pero que nunca podrá contar, porque la historia no quiere ser contada, y nunca lo querrá.